Les hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les cuesta o no les gusta directamente ir al médico? ¿A cuántos? Pocos, ¿eh? Se ve que van muy seguido al médico todos ustedes. ¿A cuántos les gusta o les cuesta? A todos, casi a todos, ¿no? A la mayoría. Bien, imagínense a un hombre que así como nosotros le costaba ir o le cuesta ir al médico, pero un día ese hombre sufre un infarto. Obviamente, en esa condición llega a la guardia del hospital al borde de la muerte, pero un médico especialista con mucha paciencia y precisión interviene de inmediato, le realiza una cirugía compleja y le salva la vida. A los días de darle el alta, el doctor le entrega una receta estricta. Este hombre debe tomar un medicamento todos los días, cambiar sus hábitos y asistir a terapia de rehabilitación si quería seguir viviendo. Al principio, el hombre profundamente agradece, pero a medida que van pasando los días, este hombre recupera sus fuerzas, se siente mejor que nunca y orgullosamente empieza a pensar, yo estoy sano. Esto es por mi propia fuerza de voluntad y por la excelente genética que tengo. Y con ese pensamiento de a poco va convenciéndose de que ya no necesita asistir a las terapias de rehabilitación y de a poco también va dejando la medicina y por último empieza a faltar a los controles y de a poco olvida por completo al médico que lo ayudó. Hasta que un día los dolores en el pecho regresan y muy fuertes. Evidentemente su desobediencia lo llevó a una severa recaída. Pero este hombre, en lugar de reconocer su error y volver al hospital, comenzó a buscar remedios milagrosos por internet, se automedicaba para disimular los síntomas ante su familia y empieza a consultar a curanderos. Este hombre, al buscar la sanidad en lugares no confiables, solo estaba acelerando su muerte, mientras que el médico, que conocía su historial, estaba listo para recibirlo en cuanto decida él regresar. Pregunta, hermanos, ¿cómo creen que terminaría este hombre si no volvía al hospital a ver al médico? ¿Cómo podía terminar? Muerto. Ahora, ¿iba a terminar muerto por culpa del médico? No, porque él mismo se lo buscó. Él mismo quiso ir por otras alternativas en vez de volver a su médico. Bien, cuento esta historia porque es una radiografía exacta de lo que está sucediendo en este capítulo 12. Hermanos, Dios era como este médico y Israel era como este paciente. Así como venimos viendo, solo era cuestión de tiempo para recibir, que el pueblo de Israel reciba lo que estaban buscando. Era cuestión de tiempo para que este pueblo sea retribuido por haber abandonado a Dios y no querer volver a su Hacedor. Hermanos, Dios siempre pagará a cada uno según sus obras. ¿Te has puesto a pensar cuál será tu retribución? Ese es el título del sermón. ¿Cuál será tu retribución? Y a lo largo de este sermón les pido por favor que mediten en esta pregunta, porque un día van a tener que responderla. Con sus vidas van a tener que responder a estas preguntas, por más que no digan con su boca nada en esta mañana, pero ustedes van a tener que responder. ¿Cuál será tu retribución? Y el primer punto que vamos a ver es si abrazas la mentira. ¿Cuál será tu retribución si abrazas la mentira? Y veamos nuevamente los versículos primeros ahí, desde el 11-12, dice, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto.
¿Qué nos está diciendo el profeta en estos primeros versículos? Hermanos, como hemos ido viendo, al igual que el médico de la introducción, Dios había rescatado a Israel de la muerte al liberarlos de la esclavitud de Egipto. Dios fue quien los sanó, los cuidó, los alimentó en el desierto y los llevó a habitar a la tierra donde fluye leche y miel, lo cual Dios había prometido a sus antepasados. Pero ya en el tiempo de Oseas, en el que nosotros estamos estudiando la historia, Israel en ese momento era próspero económicamente, fuerte militarmente, sus habitantes gozaban de paz y estabilidad, pero ¿saben qué? En vez de llenarse de gratitud hacia Dios por todo lo que Él les había dado, ellos se llenaron de orgullo y cometieron todo tipo de pecado. Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, la idolatría, la inmoralidad sexual, y como leemos en esto, estaba la mentira y el engaño, y destrucción aumentaba continuamente, dice el profeta. Todo esto, hermanos, los condujo a una bancarrota espiritual. Su relación con Dios en este tiempo de Oseas estaba en crisis. Pero ¿saben qué? Ellos no lo querían entender. No querían entender que su relación había sido rota con Dios. Hermanos, ¿cuántos conocen o han escuchado de lo que es la mitomanía? ¿Saben lo que es mitomanía? Niños, jóvenes, aprendan, o grandes, si no han escuchado, obviamente yo tuve que investigar, ¿no? No es que lo sabía. Mitomanía es un fenómeno psicológico conocido con la frase, esto sí la habrán escuchado, con la frase creerse sus propias mentiras. Eso es mitomanía. Y los síntomas se ven cuando una persona distorsiona la realidad de forma constante, que termina por aceptar sus mentiras como verdades. Y al parecer, hermanos, como vamos viendo esta historia, tanto el rey como los sacerdotes y todos los habitantes de Israel tenían esta patología. Eran mitómanos. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos no querían ver su condición espiritual real. Y esto ya lo hemos ido viendo con los capítulos anteriores y el domingo pasado. Ellos no querían escuchar ni siquiera las consecuencias que venían por haberse apartado de Dios. Ellos de alguna manera distorsionaban su realidad. Ellos se convencieron que su prosperidad, que su estabilidad se debía a su buena relación con Dios. Ellos estaban convencidos de eso. Por eso es que el profeta vuelve a usar en estos versículos metáforas, imágenes, para denunciar esa actitud y ayudarles a ver que estaban creyendo sus propias mentiras. ¿Qué dice ahí? Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Apacentarse de viento en ese contexto significa que en vez de escuchar a Dios, ellos preferían buscar cosas vacías, cosas vanas, falsas. Y obviamente el profeta está haciendo alusión a la confianza que ellos tenían en sus ídolos. En esos ídolos, tallados en madera, en piedra, en lo que sea, tallado por ellos mismos, no podían encontrar ningún tipo de beneficio real. Era todo ficticio. Pero ellos iban tras esos. Después seguir al solano también se refiere, en este contexto ellos lo entendían porque se refería, hacía alusión al viento del este. Eso quiere decir que ellos perseguían un viento caliente, seco, dañino que había en el desierto. Obviamente les nombra esto tratándoles de convencer que seguir esa adoración a sus dioses no era buscar un alivio para ellos, sino dañarse a sí mismos. Por eso es que evidentemente ellos no querían ver su realidad. Por otro lado, noten que la actitud de este pueblo, aunque escuchaban de estas verdades acerca de su condición espiritual, acerca de cómo estaban, o sea, se los decía con sinceridad, y en vez de buscar la protección de Dios, prefirieron confiar en alianzas políticas que hacían, y en este caso dice que hicieron pacto con ¿quién? Con Asiria
y Egipto. Obviamente en su desesperación empezaron a emplear estrategias humanas. ¿Con qué fin? Con el fin de resguardar su prosperidad, con el fin de guardar todo lo que ellos pensaban que habían conseguido. Y así como el paciente de la introducción, se automedicaban, buscaban, viste que ese hombre buscaba a curanderos, bueno, acá buscaban pactos con otras naciones, se automedicaban en vez de volver al médico. Pero hermanos, aunque Israel hiciera buenos amigos o poderosos amigos como era en ese tiempo Asiria y Egipto, el tema ahora era que tenían a un enemigo y ese enemigo era el Todopoderoso. Y hermanos, como está escrito, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso el versículo 2 dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob, conforme a sus caminos le pagará, conforme a sus obras. Hermanos, evidentemente la retribución para este pueblo por acumular mentira, engaños, creerse sus propias mentiras y no arrepentirse, iba a ser ¿cuál? El castigo. Y nadie los iba a poder librar. ¿Por qué? Porque Dios decidió pagarles conforme a sus obras. En otras palabras, ellos estaban buscando esa retribución. Hermanos, como verán, Dios paga conforme a sus obras. ¿Te has puesto a pensar cuál será tu retribución si tienes malos antecedentes? Ese es el segundo punto y lo vamos a ver en los versículos 3 al 8. En esta primera parte voy a ir desarrollando el texto para después meditar algo de enseñanza que nos deja a nosotros. Entonces, ¿cuál será tu retribución si tienes malos antecedentes? Leamos versículos 3 y 4. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar, o sea, el talón a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel. En Betel él le halló y allí habló con nosotros. Pregunta, los que han leído la Biblia, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién fue el que tomó del talón? Jacob, ¿verdad? Eso quiere decir que Oseas los está llevando a considerar sus raíces, a partir de quién se formaron como nación, y les recuerda a su antepasado, y les dice que ya él, su antepasado, ya desde el vientre, o sea, desde el seno materno quiso tomar los privilegios de primogénito. Nació agarrado del talón de su hermano. Por eso le pusieron el nombre Jacob, que significa suplantador o figurativamente engañador. Ya de grande, con astucia, logra engañar a su hermano para quedarse con su primogenitura y luego huye de Esaú. Si quieren después, obviamente por razones de tiempo, no podemos leer la historia, pero ustedes en sus casas, si quieren ver esta parte de la historia que Oseas está llevándolos a recordar, lo pueden encontrar en Génesis capítulo 25. Pero noten algo. A pesar de que Jacob tuviera malos antecedentes, a pesar de que no había sido leal con su hermano y con Dios, Jacob se arrepintió y cambió de actitud. Oseas nos dice que él venció la lucha con el ángel, lloró y le rogó. ¿Por qué lloró y rogó Jacob, hermanos? Por bendición. Ya no te llamarás más Jacob, sino serás Israel, y de él nacerían las 12 tribus. Hermanos, Oseas les recuerda a sus antepasados estos
sus inicios o incluso a su antepasado, no solo para hacerles ver los malos antecedentes que tenía, sino para que ellos puedan ver que así como Jacob, Dios les estaba dando a ellos una oportunidad para cambiar su final. Jacob empezó mal, pero terminó como Israel, siendo bendecido por Dios. Hermanos, este pueblo también tenía malos antecedentes, pero si se arrepentían, rogaban y lloraban, pidiendo perdón a Dios, al igual que Jacob, ellos podrían haber recibido el perdón y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Por eso el versículo 5 y 6 dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Entonces por eso les dice juicio, y en tu Dios confía siempre. Hermanos, los habitantes de Israel habían abandonado a su Dios, se habían ido tras los ídolos, tras sus amantes, pero Él les estaba dando una nueva oportunidad, los estaba llamando a que vuelvan a Él con arrepentimiento y fe. ¿Y por qué digo arrepentimiento y fe? Primero, porque vuélvete a tu Dios es lo mismo que decir arrepiéntete. Esto nos indica que Dios no esperaba que su pueblo solamente tuviera un remordimiento de conciencia o que se aflijan externamente y hagan sacrificios. No, Él quería un cambio de corazón. Este pueblo debía dejar de perseguir su propia voluntad para seguir la voluntad de Dios. Debía dejar de practicar la mentira, el engaño, porque se habían acostumbrado al engaño. Dice el versículo 7, dice, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Hermanos, mercader en ese tiempo se les decía a quienes eran deshonestos, corruptos en sus negocios. Y ahora estos que eran hijos de Dios son llamados como mercaderes, corruptos. Pero al parecer Israel no quería reconocer que tenía avaricia, que se había vuelto materialista, negaba que en sus manos tuvieran peso falso, pero Dios sabía que sus ganancias eran deshonestas. Por eso Él les pide que dejen de engañar, de oprimir a sus prójimos y que vuelvan a practicar el amor y la justicia entre ellos. Eso quiere decir, hermanos, que el verdadero arrepentimiento y una fe no fingida se puede ver. Se puede ver y se ve en la actitud de las personas. ¿Por qué? Porque practicar el amor y la justicia son los frutos o la prueba más visible de un sincero arrepentimiento. Si ellos iban por un camino engañando, oprimiendo a sus compatriotas, el cambio, al igual que Mateo, debía verse. No es solamente decir, uy, qué mal que me porté, qué mal que hice, me arrepiento. No es solamente decirlo con la boca. Debían mostrar su arrepentimiento cambiando de actitud, cambiando su manera de vivir. Y una fe genuina, ¿cómo se podía ver? Cuando este pueblo responda al llamado que hizo el profeta. Dice en el texto, y en tu Dios confía siempre. Ok, todos pueden decir como en ese tiempo, como en hoy, pero yo confío en Dios. Yo confío en Dios. ¿Cómo se ve en la práctica? ¿Cómo se ve esto? Primeramente con un cambio de corazón y luego con un cambio de actitud y discurso. ¿Por qué? Escuchen lo que este pueblo decía en esta instancia. ¿Por qué le está diciendo confíen en Dios? ¿Que no confiaban en Dios? Algo pasó. ¿Por qué los está llamando a volverse y a confiar en su Dios siempre? Si ellos mismos se jactaban de ser creyentes de Dios. Escuchen lo que dice el versículo 8. ¿Qué había en su discurso? Efraín dijo, refiriéndose a este pueblo, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Evidentemente, este pueblo se valía por sí mismo.
Pero si volvían a confiar en Dios, debían declarar que todo lo que tenían no era por su esfuerzo ni por su sabiduría, sino por provisión de Dios. Por otro lado, debían dejar su jactancia, su orgullo y su autosuficiencia y humildemente reconocer su pecado y pedir perdón. Y es algo que le costaba a este pueblo. Por otro lado, volver a confiar en Dios implicaba una entrega completa de sus vidas en adoración solamente a Dios. Ellos debían abandonar sus ídolos y disponerse a obedecer la palabra de su Dios. Eso es creer en Dios. No es solamente decir creer en Dios. Como les dije, el arrepentimiento y la fe se ve. No es algo ficticio, no es algo irreal. Pero al igual que el joven rico en el Nuevo Testamento, este pueblo amó más sus riquezas, sus posesiones que a Dios. Y así igual como el paciente de la introducción, una vez que ellos estaban bien, que ellos ya estaban fuertes, se olvidaron de su doctor. Pero su retribución sería conforme a sus obras, conforme a sus pecados. Y por más dinero y posesiones que tengan, no podían comprar su perdón. Dios estaba dispuesto a tener misericordia, a perdonarlos gratuitamente. No necesitaba ni un centavo, ni un pedazo de oro o de plata. Pero ellos no quisieron volver a Dios, hermanos. No quisieron volver a Dios. Hermanos, como verán, Dios no cambia. Él paga a cada uno según sus obras. ¿Te has puesto a pensar cuál será tu retribución si no atiendes a la palabra de Dios? Ese es el tercer punto. ¿Te has puesto a pensar cuál será tu retribución si no atiendes a la palabra de Dios? Y eso lo vamos a ver de los versículos 9 hasta el final. Dice el versículo 9: pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Hermanos, fíjense cómo Oseas, en su intento de hacerlos entrar en razón a este pueblo, sigue apelando a su memoria. Él intencionalmente hace varias referencias a la historia de este pueblo. Por ejemplo, los lleva en este versículo, los lleva a recordar las fiestas de los tabernáculos o la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta se realizaba cada año para conmemorar la protección de Dios durante los 40 años de que vagaron en el desierto, y eso lo pueden ver después en Levítico 23, versículos 39 al 42. Él está haciendo mención a esa historia, o a ese tiempo, o a esa fiesta. Pero esta mención, Oseas la usa como una sentencia o retribución al pecado del pueblo. En otras palabras, él les está comunicando que por no querer escuchar ni atender a la palabra de Dios, iban a ser llevados a vivir en tiendas, pero como esclavos, lejos de su propia tierra, porque iban a venir a conquistarlos por no obedecer al Señor. Dice el versículo 10 y 11, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad ha sido en Gilgal. Sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Hermanos, he hablado, dice el Señor. Estas dos palabras hacían más culpable a este pueblo. ¿Por qué? Porque cada persona que habitaba en el suelo de Israel, del reino del norte, no pecaba por ignorancia, lo hacía a sabiendas. Primeramente porque no solo que este pueblo tenía escrito los 5 libros de la ley que Moisés les había dejado, ellos ya lo tenían escrito. Pero aparte de eso, ellos sabían lo que dijeron los profetas enviados por Dios, e incluso tenían delante de ellos a otro profeta,
Tenían al mismo Oseas que les estaba predicando, les estaba advirtiendo, les estaba diciendo, no sigan por este camino. Pero este pueblo de manera obstinada decidió no atender la palabra de Dios, no quisieron escuchar a los profetas. Y para el colmo, usaron los mismos lugares que se usaba para adorar a Dios, dice ahí, para sacrificar bueyes. Y fíjense que por todas partes multiplicaban sus altares, y esos altares eran edificados ¿para qué? Para los ídolos. Por todos lados había montoncitos de piedra, montoncitos de altares para los ídolos. Hermanos, de esta manera no solo le daban la espalda, sino que desafiaban a Dios y a los profetas, descaradamente. Por eso el versículo 12 dice, pero Jacob huyó a la tierra de Aram, sirvió Israel para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor y por un profeta hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Hermanos, en el versículo 12, Oseas está haciendo referencia a Génesis 29, versículos 1 al 20. ¿Qué cuenta ahí? Cuenta que Jacob sirvió a Labán como pastor para tener a Raquel como esposa. ¿Cuántos años sirvió? ¿Cuántos? 14 años. 14 años para obtener a Raquel como esposa. Pero ahora, ¿Oseas quiere contarles una historia romántica? No. Oseas les está recordando que su antepasado comenzó humildemente sin nada y Dios los prosperó hasta convertirlos en una numerosa nación. Y aún habiendo sido prosperado, habiendo sido multiplicado por montones, Jacob no se apartó de Dios. Jacob siguió a Dios. Es más, sacó de los ídolos de su familia para levantar un altar a Dios. Y en el versículo 13 les está recordando también cuando los antepasados, o sea, los hijos de Israel, fuerte los que leyeron, por favor, a Moisés, por un profeta o por Moisés, Jehová hizo subir, o sea, liberó a Israel de Egipto. Hermanos, con todas estas referencias o historias o recuerdos que Oseas está poniendo en sus mentes, él quiere convencerlos que Dios y que los profetas siempre buscaron u obraron para el bien del pueblo. Tanto Dios como los profetas querían que el pueblo persistiera en la presencia de Dios. Ellos no querían que sean castigados. Solo buscaban que dejen sus malos caminos y se vuelvan a Dios. Pero, dice el versículo 14, Efraín ha provocado a Dios con amargura, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Hermanos, fueron los mismos habitantes de Israel quienes amontonaban culpa sobre ellos mismos. Cuanto más Dios les hablaba por medio de los profetas, más aún crecían sus pecados. Y Dios les iba a retribuir conforme a sus obras. No solo por los malos antecedentes que tenían, sino que ellos eran reincidentes en sus pecados. El orgullo de este pueblo los llevó a deshonrar y a provocar a Dios. Ahora bien, hermanos, como dije al principio, la actitud del hombre de la introducción es una radiografía exacta de lo que este pueblo era. Ahora les pregunto, ¿este pueblo a quién se parece? Si somos sinceros, o si no son tan sinceros, después los voy a ayudar un poquito a pensar. Si somos sinceros, este pueblo es una radiografía exacta de cada uno de nosotros. ¿O me equivoco?
Y si me equivoco, déjeme demostrar por qué digo esto. Hermanos, si Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no cambia, y paga a cada uno según sus obras, ¿te has puesto a pensar cuál será tu retribución? ¿Cuál será tu retribución? ¿Será diferente o igual a la retribución del pueblo del pasado? Y para ayudarte a contestar eso, déjame que pensemos un poco en tus antecedentes. ¿Cuál es tu prontuario? ¿Cuáles tus antecedentes? Haz un intento de recordar como, a ver, como mínimo, digamos, desde que tenés uso de razón, porque si no, mucho antes tus padres pueden dar testimonio de cómo eras cuando eras incluso bebé. Pero no voy a ir tan lejos. Hagan solamente el intento de recordar desde que tienen uso de razón. ¿Hay mentiras en tus antecedentes? ¿Hay engaños? ¿Hay idolatría? ¿Hay obstinación? ¿Hay orgullo? ¿Falsedad? ¿Avaricia? ¿Materialismo? ¿Desobediencia a la palabra de Dios? No, ¿no? ¿Sí o no? Evidentemente este pueblo está haciéndonos, es como que nos está mostrando, estos son ustedes. Y creo que naturalmente, así como este pueblo, somos merecedores del castigo de Dios. Hermanos, ¿tienen miedo a tener que estar delante de Dios, de este Dios 3 veces santo y justo, sabiendo que incluso Él no toma por inocente al culpable? Si somos igual que este pueblo y este pueblo es una radiografía de nosotros, todos nosotros deberíamos temblar de miedo. En serio, hermanos, todos deberíamos temblar de miedo. Pero el amor redentor de nuestro Dios nos da esperanza. Hermanos, noten el versículo 13. Dice ahí que por medio de un profeta Dios liberó a Israel, y por medio de ese mismo profeta Dios los protegió. Hermanos, ya sus antecedentes les dice cuál es su condición. Y no traten de disfrazarlo, no traten de ser mitómanos, o sea, esa es la realidad, esa es la verdad. Pero ¿saben qué? ¿Saben lo que dijo Moisés? ¿Saben lo que dijo este profeta cuando él estaba vivo hablándole al pueblo? Él hablaba de parte de Dios y dio un mensaje de parte de Dios. Y Pedro en el Nuevo Testamento, haciendo eco de lo que Moisés dijo, dice esto en Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23, de este profeta. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Eso lo dijo en el pasado y Pedro lo está diciendo, eso fue dicho en el Antiguo Testamento y Pedro lo está replicando en el Nuevo Testamento. Pregunta, hermanos, esa profecía o lo que Moisés y Pedro decían, ¿de quién estaba hablando? Ambos apuntaban al Señor Jesucristo. Y hermanos, esta es la verdad a la cual muchos de nosotros nos acostumbramos y no debemos hacerlo, porque perdemos el valor de la realidad que teníamos y la de realidad que tenemos hoy en Cristo Jesús. Hermano, hermana, si te arrepentiste de tus pecados y creíste en el Señor Jesucristo, Dios, por medio de este profeta, por medio de Jesús, te libera de la culpa del pecado y de la ira venidera. Vos mereces el castigo, pero por Jesús ya no vas a ser castigado. ¿Y saben qué? El profeta del pasado los protegió hasta entrar a la tierra prometida. Este profeta te protegerá para que puedas estar en la presencia de Dios, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Hermanos,
no se acostumbren a estas verdades. Como decía el hermano al principio, a veces de a poco se va apagando el fuego. Somos como ese paciente que al principio, sí, con agradecido empieza a obedecer todo, con entusiasmo sirve al Señor, quiere evangelizar, quiere hacer de todo, pero de a poco se va apagando. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Olvidamos que somos los grandes pecadores. Empezamos a pensar que no somos, bueno, pero no nos perdonó tanto. Hermanos, tu pecado fue grave. Tus antecedentes eran graves. Tu prontuario era largo. Y que Jesús haya cargado todas las actas, todos esos pecados en la cruz, debe llevarte a la gratitud, no al orgullo. Debe llevarte a derretirte, a encenderte por Dios. No se acostumbren a estas verdades. Hermanos, Jesús pagó por nuestros pecados. Él satisfizo la justicia y la santidad de Dios. Y si hoy estás creyendo en Él, debes recordar que tu retribución ya no será según tus obras, sino según la obra de Cristo. Porque retribución vas a recibir. ¿Cuál será tu retribución? Si es conforme a tus obras, castigo, pero si es conforme a las obras de Cristo y tu fe está en Él, tu retribución será distinta a este pueblo que no quiso volver a Dios. Por eso, hermanos, los que somos hijos de Dios, los que hemos creído en Dios, no solamente con la boca, sino con nuestro corazón, ya no debemos temer estar en la presencia del Dios 3 veces santo. Piensen en esto. Ustedes saben que hace poco tuve que ausentarme, viajé y estuve ausente hace casi un poco más de un mes. ¿Ustedes creen que mis hijos, cuando se enteraron que yo volvía, ellos dijeron, ay no, papá vuelve, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, tanto yo como ellos, creo yo, no lo sé, tendría que preguntarles, no les pregunté, esto lo estoy pensando, creo yo que tanto yo como ellos esperaban ese reencuentro, esperaban volver a verme. Entonces, de la misma manera, hermanos, o cuánto más nosotros como hijos de Dios debemos esperar ese encuentro donde vamos a estar con nuestro Padre y con nuestro Salvador, no por un día, sino por toda la eternidad. No debemos tener temor a ese día, debemos esperarlo con gozo, con gratitud, fiesta y alabanza en los cielos. Por eso en Romanos, el apóstol Pablo decía, en Romanos capítulo 4, versículos 6 y 7 y 8, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, él decía esto: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. No porque sean buenos. Es verdad que ustedes son bienaventurados, pero no gratuitamente. ¿Cómo que no? No, porque alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que pagar para que ustedes sean bienaventurados. Y Cristo pagó eso. Cristo lo pagó. Por eso ya no deben temer, sino esperar ese reencuentro. Pero los que no son hijos de Dios, los que no quieren o se resisten a arrepentirse y tener fe en Jesús, sí, ellos o ustedes, niños, jóvenes o grandes, que no creen en Dios hoy, ustedes deben temblar, deben temer, porque el día de la retribución va a llegar. Y si no tienes a Jesús, entonces vas a recibir conforme a tus obras, conforme a tus pecados, y no habrá vuelta atrás. Por más sabiduría que tengas, no podrás evitarlo. Por más dinero que tengas, no podrás comprar el pago que solamente Dios te ofrece por medio de Jesucristo y gratuitamente. Entonces, amigo, amiga, te animo como el profeta animaba a este pueblo. Vuélvete a tu Dios y en tu Dios confía siempre. Vuélvanse a Dios.
Esta invitación no sería posible si no fuera por Cristo. Pero es posible porque Cristo ya murió, Él ya pagó. No seas necio en buscar curanderos, autorrecetarte. No busques por internet cómo ser mejor buena persona. Necesitan a Cristo. Niños, jóvenes y grandes necesitan a Cristo. Vuélvanse a su Dios, a su Creador, y Él les dará su bendición. Lloren, rueguen, díganle, Señor, no te dejaré si no me salvas. No te dejaré si no me bendices, Señor. Y Dios no juega a las escondidas. Él le salió al encuentro a Jacob. Él le salió al encuentro a Pablo, y Él puede salir a tu encuentro. Arrepentite de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dejes para mañana esto. Hermanos, habiendo ya visto todo el panorama de este texto, ¿qué aprendemos? Porque esta historia debe llevarnos a una aplicación, debe llevarnos a una práctica en nuestra vida cotidiana. Y lo primero que voy a decir, según el punto que hemos visto, no abraces la mentira, hermano. No seas reincidente. No abraces la mentira. Valoremos la salvación que hemos obtenido de pura gracia, desechando la mentira y hablando la verdad cada uno con su prójimo. La verdad es mejor que la mentira. Lo segundo es que si no estás bien espiritualmente, si tu relación con Dios está en crisis, no seas mitómano. ¿Saben cómo puede crecer su relación con Dios o no? ¿Lo saben? Entonces, no digan que no leen la Biblia porque están cansados, porque eso es mentira. O que no oran porque están muy ocupados. No oro porque estoy muy ocupado, tengo tantas cosas que hacer. No te engañes. Ustedes bien saben que sacamos tiempo y fuerzas para lo que nos gusta y para aquello que nosotros queremos. Y si sacamos tiempo para otras cosas, evidentemente la comunión con Dios, tu relación con Dios no está siendo prioridad. Y eso simplemente tenés que decir, Señor, perdón, porque no estás como mi prioridad. En vez de estar disfrazando, en vez de estar creyéndote la mentira. Y lo que pasa es que no leí por falta de tiempo. No, lo que pasa es excusas, excusas y excusas. Y eso es ser mitómano. Estás distorsionando la realidad. Estás tratando de engañar a Dios. Nosotros podemos entender, sí, no tengo tiempo, sí, yo tampoco, y así nos podemos justificar los unos a los otros, pero ¿cómo le podemos decir a Dios? Señor, no te busqué porque no tenía tiempo. Y Él nos va a mostrar todo. ¿Y acá qué estabas haciendo? Y acá en vez de hacer esto, ¿por qué no estabas haciendo esto? Y acá ya estamos en el horno. Hermanos, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo, siempre hay fuerzas, pero vean en su corazón para aquellas cosas que les interesan. Y si Dios no es su interés, entonces evidentemente necesitan volverse a Dios y poder restablecer esa comunión. Entonces, por otro lado, escuchen a su alrededor, porque cuando no estamos bien con Dios, se nota en nuestras relaciones. Se nota cuando estamos mal, se nota en nuestra relación con nuestros cónyuges, se nota en nuestra relación con nuestros hijos. Somos más propensos a explotar que a buscar en oración al Señor. Es más, en tu relación con tus hermanos empezás a ver los defectos de ellos y querés alejarte de ellos cuando en realidad es tu problema. Cuando en realidad es tu relación con Dios que no está tan bien que ni siquiera te permite ver bien a tus hermanos. Y así a todo en tu entorno. Entonces, en vez de estar justificando nuestras acciones cuando no estamos bien a Dios, vayamos a Él en arrepentimiento y fe. Porque no solamente necesitamos arrepentimiento y fe para ser cristianos, necesitamos arrepentimiento y fe para crecer como cristianos. Y según la aplicación del punto 2,
si tenemos malos antecedentes, no seamos reincidentes. Hermano, hermana, y en esto quiero decirte que puede ser que hayas empezado mal, con malas motivaciones, o que hoy estés mal. Puede ser que hoy estés mal, pero esta historia, esa historia que Oseas les recuerda de Jacob, debe hacerte entender que lo que importa no es cómo empezaste, cuál es tu... ¿Vas a terminar como Jacob con la bendición y el perdón de Dios o como los descendientes siendo castigados, cayendo en disciplina? Entonces, no importa tanto cómo empezamos o cómo estamos, sino cómo vamos a terminar. El Señor nos llama a volvernos a Él, caminar con Él para terminar con Él. Por otro lado, tengan cuidado, hermanos, de la avaricia, el consumismo, el materialismo, porque así como en este pueblo, sin tanta tecnología, sin nada de lo que nosotros tenemos acá, fueron tentados a hacerles creer que son una retribución a su esfuerzo. Les pueden hacer sentir orgullosos de sus logros y te hacen creer que tienes el derecho de utilizarlos como te plazca, porque es mi dinero, yo lo conseguí, son mis cosas y con mis cosas hago lo que quiero. Hermano, hermana, no olvides que cada oportunidad, cada capacidad, cada recurso son de Dios. Él es el dueño del oro y la plata, no vos. Así que, si en el pasado muchos cayeron por querer tener más en el presente, pasa lo mismo. Políticos, empresarios, emprendedores, trabajadores, incluso pastores han caído ante esa tentación. Hermanos, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Por qué creen que hay evangelio de la prosperidad? ¿Por qué creen que hay pastores y gente que van a buscar las bendiciones de Dios, multiplicar, crecer, ser empresarios? ¿Por qué? Por la avaricia. Y no lo quieren. ¿Ustedes creen que en esas iglesias van a decir, no, lo que pasa es que soy tan avaro que yo voy a esa iglesia porque tengo avaricia? Nadie reconoce eso. Más bien lo disfrazan diciendo que si sos hijo de Dios, vos tenés que prosperar, y persiguen eso sin perseguir la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que se amontonan. No quieren escuchar la verdad. Se van teniendo comezón de oír, se van tras esas personas que les dicen lo que sus concupiscencias quieren oír. Ese es el peligro de estar enfocado en las riquezas, en las posesiones, en el materialismo. Y hermanos, si tu seguridad y felicidad depende del dinero, nunca tendrás suficiente. Yo les aseguro que si hoy, no sé cuánto ganan, pero si hoy les aumentan el sueldo y ganan 10 veces más, usted va a decir, gano 10 veces más de lo que ganaba antes. De acá a un tiempo, ustedes van a estar junto a sus compañeros de trabajo pidiendo aumento. No hace falta investigar tanto. Vayan, averigüen cuánto ganan los petroleros. Cuánto ganan los que van a las minas. Posiblemente ganen mucho más que nosotros, pero tampoco están conformes. Necesitan más, necesitan más. Por eso el Señor dijo que el peor de los males no es que sea el dinero, sino es el amor al dinero. Y un hermano nos da esta exhortación. Dios nos llama a ser fieles, no a ser ricos. Nuestro carácter es más importante para Él que lo que tengamos en el bolsillo o en la billetera. Fin de la cita. Hermanos, esta historia nos enseña también a estar alertas del orgullo cuando las cosas no van tan bien. Porque una cosa es cuando estamos estables, pero también otra cosa es cuando no estamos tan bien o hay inestabilidad en nuestras vidas. Cuando viene la enfermedad, cuando el matrimonio está inestable, cuando tus hijos se te van de las manos, cuando no llegan a pagar las facturas,
no para facturas para comer, sino facturas de los servicios. Cuando sale a la luz nuestros pecados, cuando nuestro orgullo sale a relucir. Hermanos, en esos momentos nos da vergüenza confesar nuestras faltas. Nos escondemos de nuestros hermanos. Buscamos entretenernos con distintos pasatiempos, como para adormecer nuestra conciencia. Y lo disfrazamos con las palabras, no, lo que pasa es que no quiero molestar al pastor. No quiero molestar a los hermanos. Y simplemente estamos en actividades, en ocupaciones, en esto, cuando en realidad debemos atender a nuestra vida espiritual. Hermanos, cuando estás mal, la solución no es escapar, sino volver a Dios. Volver a Dios. En Santiago 4, 8 al 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, que vuestras risas se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. A veces estamos tan distraídos, pareciera que estamos tan felices cuando en realidad por dentro estamos tan mal, que solamente necesitamos un tiempo con el Señor. Necesitamos reconciliarnos con Él. Nuestra mente, consciente o inconscientemente, está en tantas cosas que solamente necesitamos un momento de silencio entre Dios y nosotros. Por último, aplicando el tercer punto, hermanos, como hijos de Dios y seguidores de Jesús, necesitamos atender a la palabra de Dios. Hermanos, no hay una mayor evidencia de amor, de gratitud, de adoración hacia nuestro Dios que atender su palabra. Los que me aman, mi palabra guardarán. Los que me siguen, su palabra van a seguir y van a guardar. Hermanos, Moisés dijo en el relato que les mencioné que debíamos oír o escuchar al profeta que Dios iba a levantar. Y saben que Dios mismo en el monte de la transfiguración dijo desde el cielo con una voz de trueno, dijo, este es mi hijo amado. ¿Qué más? A él oíd. A él oíd, obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué esto es importante? Como les dije en el relato en esta historia, el pueblo al que Oseas le predicó, ¿tenían la palabra de Dios? ¿Tenían la palabra de Dios? Así como lo tienen ustedes. Pero ya no les hacía efecto. Ya no los movía. Ya no los convencía. Ya no lo querían. Hermanos, entonces no se trata solamente de decir, nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos obedecer a la palabra de Dios. No solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Hermanos, no tengan la actitud que tuvo el paciente de la introducción, que se olvidó del doctor y de sus indicaciones. Tampoco tengamos la actitud de este pueblo al que Oseas le predicó. No provoquemos a Dios rechazando su palabra, viviendo como a nosotros se nos venga en gana. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nosotros tenemos la Biblia y la abrimos, podemos decir que Dios está diciendo, he hablado. Cada vez que nos exponemos a la predicación de la palabra, podemos decir que Dios está diciendo, he hablado. Hermanos, hoy el Señor ha hablado. Nosotros, ustedes y yo, hemos escuchado. Entonces, quitemos nuestros ídolos y creamos solamente nuestro Dios por siempre, porque Cristo, hermanos, nos compró para que seamos hijos obedientes, no hijos rebeldes. Para que seamos su pueblo santo, no para que seamos un pueblo pecador, para que no seamos reincidentes. Hermanos, todos nosotros
hemos sido salvados para seguir al Señor. Y la única manera de seguir al Señor es siguiendo su palabra. No solamente escuchando, no solamente leyendo, sino procurando en nuestros corazones y en nuestra vida cotidiana poner en práctica su palabra. Para eso nos necesitamos los unos a los otros. No es solamente para venir y sentarnos acá, es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso significa para ayudarnos los unos a los otros a poner por obra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque Dios borró todos nuestros antecedentes, incluso antes de que ustedes tengan uso de razón. Porque Dios quiso salvarnos antes de la fundación del mundo. Porque Dios es nuestro hacedor, el que nos da la vida. Entonces debemos, cada uno de nosotros, ayudarnos a caminar con Dios, a orar a Dios, a buscar a Dios y a caminar de acuerdo a su palabra. Hermanos, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 17 al 20, y con esto termino. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No en nosotros, no en lo que tenemos, sino en Dios y lo que Él ha hecho en nosotros, hermanos.